Estamos en vivo en Argumentos. Gracias por estar en sintonía y nuestras cuentas en redes sociales a su disposición para que usted participe. Vamos a pasar de inmediato al análisis del panorama político nacional, regional e internacional. Bueno, muchas piezas allí en el panorama geopolítico siguen moviéndose, seguimos viendo pues algunas jugadas y lo vamos a estar analizando. Abrimos el programa con la información del día respecto a que Juan Guaidó habría tuiteado que llegó caminando hasta Colombia, que llegó a pie. Y bueno, todo lo que esto ha traído a colación desde la Cancillería de Colombia, dicen que él no fue invitado a esta conferencia internacional que es destinada a cancilleres de diferentes países entre Europa, América Latina, incluso Estados Unidos, que están invitados para conversar sobre la situación venezolana. Pero Juan Guaidó decía en su tuit que habría llegado a Colombia justo para esta conferencia. Ahora, al no estar invitado, como se supo desde un principio, según las comunicaciones y las invitaciones y confirmaciones que habríamos visto, pues llegan las especulaciones sobre este tema. No tenemos la certeza, pero es probable que esto ocurra. Juan Guaidó regresará a Venezuela, sabiendo que además tiene una orden de captura, como él mismo habría dicho en sus redes sociales. Bueno, tú sabes que cuando vi eso, pensé retrospectivamente, pero ¿cómo se puede darse uno una estrellada tan violenta después de haber volado tan alto? Y yo mismo me respondí, bueno, es que mientras más alto vuelas, más dura es la estrellada que te da. Por no oír, por no tener sentido, por no tener cautela, por sucumbir a los discursos confrontacionales y radicales. Juan Guaidó tenía en sus manos en 2019 el país. Tenía 80% en las encuestas. El gobierno estaba aterrado frente a la emergencia de masas que él significaba. Bueno, él tenía el poder en la mano. Y que no era muy conocido, pero la gente en ese momento quería un cambio. No importaba, es que además eso lo favorecía en ese momento, que decía, bueno, si no es conocido mejor, es un tipo nuevo. Un rostro nuevo. Es un rostro nuevo. Ajá, pero entonces, ¿qué pasó con ese joven con tantas perspectivas? Bueno, que se dejó asesorar de una manera absolutamente estúpida por gente que no sabía lo que estaba diciendo, que le dijeron que no hablara con el gobierno. Pero iniciaron todos juramentándose en una plaza. No, bueno, todos esos disparates ya no los voy a ni siquiera mencionar, pero cualquiera de esas rubieras que hizo tenía el apoyo del 80% de la opinión pública. Hizo actos ilegales y anticonstitucionales, pero bueno, el efecto práctico es que él tenía el poder en sus manos. Yo conté en aquel entonces como 12 o 13 dirigentes de primera línea del PSV que llamaban al diálogo. Y por debajo, cuando uno hablaba con alguno de ellos, decía, bueno, el diálogo es para buscarle una salida a esto. Para buscarle una salida a esto podía significar, incluso con el apoyo de Maduro, de buscar una salida suave, que sí, que no hubiera una guerra civil, que no hubiera un golpe de Estado, porque así era la fuerza que Guaidó desplegaba. Ahora, él se dejó entonces asesorar por unos clientes que tenía, que le dijeron que con Maduro no se negociaba sino lo que iba a comer en el avión del exilio. Fíjate que es prepotencia y qué estupidez el que dijo eso. Bueno, y que además en ese momento contó con el apoyo hasta de 60 países que hoy en día en tema de relaciones internacionales pues también cómo quedan estos países, porque al final este año empezó la desaparición de Juan Guaidó como jefe interino, como lo mencionaban. Él tenía todo en sus manos para llegar estaba en el poder y desgraciadamente por esos asesores que tenían no se dio cuenta que tenía el poder en las manos. Bueno, es un poder entre comillas, porque en realidad... No, lo que te estoy explicando, es decir, el gobierno estaba cuarteado, estaba partido. Él tenía la opinión pública. Las Fuerzas Armadas no querían una guerra. Entonces lo que había era que buscar una salida política, y la salida política no es pegando gritos, como hay todavía quienes pretenden gritar y amenazar con las fuerzas, no. Es decir, las salidas políticas se consiguen precisamente hablando. Bueno, entonces, como te digo, a un señor muy connotado, por cierto, todavía, y sigue dando consejos, en aquel momento dijo que no se podía hablar con Maduro, salvo de lo que iba a comer en el avión del exilio. Es decir, un grado de estupidez tan grande, llevaron a ese muchacho a la tragedia de hoy, bueno, donde comienza por mentir, decir que iba a una reunión donde nadie quería verlo, nadie lo invitó y a nadie le pasaba por la cabeza que él debía estar ahí. Como por ejemplo también vimos en el pasado en la conferencia de las Naciones Unidas, donde el presidente Maduro participó y él luego aparecía también a través de sus redes sociales en un video. Es decir, son muchos los elementos en esta es mentira que lo que hizo, siguieron generando el repudio y ahora nuevamente queda muy mal, ¿no? Hasta en su salida. Ahora miente, porque ahora nadie esperaba que él fuera. Él se presenta ahí como un coleado.
y un coleado, unos tipos que no quieren que él se colee, que no lo necesitan y que saben que él perturba esa reunión. Bueno, y ahora empiezan las estimaciones de alguna, informaciones extraoficiales de otros citando fuentes que dicen que pues de allí él partiría hasta Estados Unidos, cosa que no podemos asegurar, como les digo, es información Sí. extraoficial pues de fuentes Ahora, que como no ya se desean revelar alborotó su nombre. la cosa, y ciertamente en el gobierno hay quienes quieren meterlo preso hace tiempo. Hay varias tendencias ahí que insisten a apresarlo. Bueno, y como ya él no significa nada, si lo apresan o no lo apresan, no hiere a nadie. Pero también hay mucho Lo único, descontento de los perdóname, seguidores del pero lo que gobierno pasa es nacional que dicen qué pasó con el tema de la corrupción y lo qué único, pasa con ese ajuste de cuentas. lo Es único parte es de los que, diálogos y no lo único sabemos, es que si lo hacen preso, entonces él lo van a levantar en la opinión como un pública. mártir. Sí, lo van a martirizar y eso me parece una tontería. Yo creo que habían, como ha hecho el gobierno hasta ahora siempre, él deja que se vayan. Dejó que se fuera Leopoldo, que se fuera, ¿cómo que se llamaba? El que era alcalde de Caracas, Ledesma. O sea, todos esos se han fugado y el gobierno los deja que se vayan porque les son cómodos allá, diciendo barbaridades en el exterior y desacreditando a la oposición. Se podría decir que entonces es el fin de Juan Guaidó dentro de su carrera política No, yo en creo que él está Venezuela, acabado el trabajo hace que rato. hizo. Pero bueno, ya aquí se le pone un punto final, ya no está en el país. Posiblemente. Él decía en sus redes que lo iban a apresar, cosa que vimos que nunca, o sea, nunca iba a ocurrir. Y de hecho, los seguidores del gobierno le escribían en sus redes sociales, muchos en programas acá de Bueno, televisión, se que vayan por qué para no se Madrid, metían que preso se vaya para a Juan Madrid, Guaidó. entonces allá bueno, tiene a su mentor y jefe espiritual, y entonces podrán distraerse juntos. Bueno, pero es parte del panorama que se viene ahora y de una nueva etapa que sin duda pues también marca esta conferencia internacional sobre Venezuela que se va a realizar en Bogotá. 20 cancilleres pues han ratificado su presencia, incluso Estados Unidos va a estar allí presente, ¿no? No es un tema menor que 20 países se reúnan para hablar Para nada. nuevamente Sobre sobre Venezuela. sobre todo por la presencia norteamericana, que es la que mueve todo eso, ¿no? Porque mira, yo noto que los Estados Unidos han cambiado en los últimos 15, 20 días su actitud hacia Venezuela, sobre todo por lo que está pasando en el mundo, el surgimiento del nuevo orden mundial y el abroquelamiento de los BRICS y el debilitamiento del dólar, su primer paso efectivo lo están haciendo China y Brasil. Es decir, los Estados Unidos deben estar muy preocupados por lo que está pasando en América Latina, y con ese paso que dio Lula, ¿no? Bueno, entonces creo que han flexibilizado un poco la actitud que tenían frente a Venezuela, cosa que me parece muy buena, pero y me parece excelente que haya esta reunión de cancilleres. Ahora bien, en términos, digamos, reduciendo al mínimo común denominador, creo que el problema está en que esa reunión se reduce a dos puntos, a un punto que se subdivide en dos, y es cambio de sanciones por habilitación. Todo lo demás es música de ala. Lo que le interesa al gobierno norteamericano es que habiliten a los dirigentes opositores que están en situación de marginalidad, de marginación, y al gobierno lo único que le interesa son las sanciones. Ahí está María Corina Machado, Enrique Capriles, que son candidatos al proceso de primaria, que están allí pues también con un importante porcentaje de adeptos a los que van a participar en la primaria. Claro, Guaidó entonces, no estaba incluso muy bien puntuado dentro de esa primaria, incluso. Bueno, a eso es lo que me refiero, es decir, ese es el punto, el único punto verdadero que hay en esa reunión. Si el gobierno está dispuesto a habilitar a estos personajes y a cambio de eso conseguir un aliviamiento de las sanciones que tendría que además ser firmado, sellado y refrendado, porque en la política las cosas se pactan y después no se cumplen. Entonces, yo creo que ese es el punto, ya lo sabremos. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, Carlos Raúl, y también pues compartir desde acá, desde este estudio de argumentos de parte de todo el equipo técnico y de producción, nuestras condolencias a toda la familia y amigos. Y bueno, acá también pues estamos muy conmovidos y tristes por esta lamentable noticia, el fallecimiento de nuestro compañero de labores, un compañero de producción, de economía, Héctor Carrasquel. Pues un joven muy trabajador, tenían pues mucho camino por delante, muchos planes, muchos sueños. Y desde aquí, desde Globovisión, desde Argumentos, pues enviamos paz a su alma, que en paz descanse Héctor Antonio Carrasquel, compañero de labores.
Nos vamos a la pausa.